Ya le piqué. Nuestro tema para exponer es emulsiones. El equipo está compuesto por Nidia, Rubí y por mí, Natalia. Bueno, vamos a comenzar por lo que es una emulsión. Una emulsión es un sistema disperso de dos fases líquidas inmiscibles, o sea que son dos fases que no se pueden mezclar entre ellas mismas. Sin importar el periodo de tiempo en que se estén combinando, no se van a mezclar, no llegan a formar lo que es una mezcla homogénea. En donde generalmente una de esas fases para la emulsión suele ser lo que es un aceite, grasa, cera y el otro pues es agua. Las emulsiones consisten en la dispersión de un líquido o fase dentro del otro. Para que una emulsión se pueda llevar a cabo, lo que pasa es que las dos fases que se componen de esta es la fase continua y la fase dispersa. La fase continua es aquella que es predominante a la otra. Podríamos decir que la fase continua es la que se encuentra en mayor cantidad y la fase dispersa es aquella que se encuentra en menor cantidad y es la que se va a distribuir de forma uniforme en la fase continua. Como lo pueden ver en la imagen, el líquido 1 es agua y el líquido 2 es el aceite. La fase continua es el agua y la fase dispersa el aceite. Al momento en que estas se combinan, se forma lo que es una emulsión y en un cierto tiempo de reposo lo que pasa es que estos líquidos se vuelven a separar como lo que son unos líquidos. Las características de las emulsiones, las que voy a mencionar son las más básicas, existen muchas más. Las emulsiones se diferencian de algunos coloides debido a que sus componentes son siempre o de fase o estado líquido. Si la emulsión contiene más del 1% de la fase dispersa, la emulsión no es estable. Esto se refiere a que, bueno, un ejemplo de que en un litro de agua, por ejemplo, podamos mezclar una cucharadita de aceite, como la fase dispersa en este caso será el aceite, entonces lo que va a pasar es que no va a ser estable, de forma muy rápida se van a volver a separar a lo que eran antes. Las emulsiones de aceite en agua contienen gotitas de lípidos dispersos en agua y las de agua en aceite es al revés. El área total de la superficie de las partículas de un sistema coloidal es enorme en comparación a una materia compacta. Y si la partícula coloidal es esponjosa, se tendrá un área superficial todavía mayor. Y bueno, el diámetro de las partículas que se tienden a formar en una emulsión son de 1 a 100 nanómetros. Un sistema que contiene solamente el aceite en agua o agua en aceite es un sistema inestable. Esto es porque, como les mencioné, en un cierto tiempo lo ponemos en reposo, lo que va a pasar es que las fases se van a separar totalmente. Entonces, también lo que pasa es que durante la separación de estas dos fases ocurre lo que es la floculación. La floculación es, como pueden ver en la imagen, las gotas chiquitas, las más pequeñas, se van uniendo entre ellas mismas para formar gotas más grandes y posteriormente formar lo que es una coalescencia en donde ya está totalmente separado. A eso se le llama rompimiento en lo que es una emulsión. Y luego tener una emulsión estable se necesita o se requiere de la adición de un agente tensoactivo a esta mezcla. Lo que es un agente tensoactivo es que son sustancias que ayudan a disminuir la tensión superficial que hay entre la interfase de ambas fases. Y la emulsificación ayuda a la digestión de las grasas en los intestinos, facilitando el metabolismo. Existen tres tipos de emulsiones, que son las emulsiones directas, las inversas y las múltiples. Las emulsiones directas son aquellas en las que la fase dispersa, que es la que se encuentra en menor proporción, es una sustancia lipofílica. Esto quiere decir que tiene afinidad por la grasa o el aceite. Y la fase continua, que es la que está en mayor proporción, es hidrofílica. Esto quiere decir que tiene afinidad por el agua. En otras palabras, una emulsión directa son pequeñas partículas de aceite disueltas en una gran cantidad de agua. A esas emulsiones se les denomina oleoacuosas con su abreviación OA, pero en algunos casos la A se sustituye por una W porque agua es water en inglés.
Algunos tipos de estas emulsiones son la leche, la mayonesa, las pinturas industriales y algunos productos fitosanitarios. Luego están las emulsiones inversas, y como la palabra inversa lo dice, es lo contrario de las emulsiones directas. En este caso, la fase dispersa es hidrofílica y la fase continua es lipofílica. Estas emulsiones suelen denominarse acuoleosas con su abreviatura AO. Aquí también la A puede ser sustituida por la W y también pueden llamarse hidroleosas. Algunos ejemplos de estas emulsiones son la mantequilla, las margarinas y la mayoría de las cremas cosméticas. Y por último están las emulsiones múltiples. Estas emulsiones son dos tipos, que son agua en agua y aceite en agua en aceite. En el caso del agua, esto quiere decir que son pequeñas partículas de agua disueltas en partículas de grasa que a su vez son disueltas en más agua. Y en el caso del aceite, pues es al revés. Algunos ejemplos de este tipo de emulsiones son, más que nada, se usan en la industria farmacéutica, que son las soluciones que son inyectables, y algunos medicamentos, y también en la industria alimentaria, como el aceite de oliva, las aceitunas y el yogur. Aquí se puede mostrar una imagen, bueno, dos imágenes, de lo que acabo de mencionar, de las partículas de aceite disueltas en agua y las de agua disueltas en aceite, para cada tipo de emulsión. A continuación les vamos a hablar sobre los métodos que sirven para identificar el tipo de emulsión. Son 4. Primero está el método de conductividad eléctrica. Este método es el más sencillo y más rápido para identificar el tipo de emulsión porque se trata de averiguar la conductividad eléctrica. Para realizar esto se necesita conectar en serie un resistor de 10.000 ohmios y 0.5 vatios, contactos eléctricos que se van a insertar en la muestra, una lámpara de neón sin resistor y un conmutador de pulsador. Para realizar esto, se coloca la muestra a 25 grados centígrados en un recipiente. Se le insertan los cables, o sea, los contactos de prueba, y se cierra el circuito. Si la lámpara da luz, quiere decir que la emulsión es oleoacosa, pero si no da luz, la emulsión es acuoleosa. Esto se debe que cuando la fase externa es acuosa, tiene una mayor conductividad. Lo que acabo de explicar se puede observar en las imágenes que se presentan ahí. Este método, a pesar de que es muy rápido y eficiente, tiene sus desventajas porque puede causar errores debido a que algunas emulsiones oleoacosas tienen baja conductividad. Método de colorante. El método de colorante se basa en que es el medio dispersante en el medio continuo que se puede teñir por el colorante, pues forma una matriz continua. Si esta tiene contacto con la superficie de la gota, mientras que el medio disperso no tiene acceso al colorante, pues se encuentra rodeado por emulsiones de aceite y agua, y estas se pueden teñir de azul, pues en la fase dispersante es acuosa y el colorante acuoso es azul. Las emulsiones de agua y aceite se teñirán de rojo. ¿A qué me refiero con el azul y rojo? El azul es un colorante de azul de metileno y el rojo se conoce por el nombre de Sujal. Ya que se añade una gota de azul de metileno en un portavidrio que se pone bajo para ver cómo es sin mezclar. Si la emulsión del aceite con el agua, el colorante se dispersa, o sea, si se combina. Si la emulsión del agua con el aceite, el colorante no se extiende, quiere decir que este se repele. Después sigue el método de dilución. Este método se basa en que no importa qué cantidad de aceite o agua se agregue a una emulsión, el medio disperso siempre va a permanecer en emulsión, quiere decir que no se va a romper si la cantidad añadida se mantiene constante. Para realizar este método se colocan unas gotas de la emulsión que requiera ser analizada en un cristal o en un recipiente. De preferencia se utiliza una caja de Petri. Y a cada emulsión se le agrega una gota de agua o aceite. En el caso del agua, si la emulsión es oleoacosa, el agua se va a incorporar en la fase continua y no se va a romper la emulsión. Pero si es acuosa, la gota de agua se va a mantener sobre la superficie de la emulsión. Y en el caso del aceite, pues ocurre lo contrario.
Como se puede observar en la imagen, hay dos ejemplos, que es unas emulsiones con aceite y otras con agua. Tenemos emulsiones como la crema comestible, la mantequilla, la mayonesa, la mostaza y la emulsión Scott. Como se puede observar, o pues no sé si alcancen a ver, pero en el caso de la mantequilla, la gota de aceite se mantiene, se incorpora. Esto quiere decir que es una emulsión acuosa y en el resto de las emulsiones se mantiene en la superficie. Quiere decir que son emulsiones, quiere decir que son emulsiones oleosas. Y en el caso del agua, pues pasa lo contrario. En la mantequilla se mantiene en la superficie y en el resto de emulsiones se incorpora. Método de fluorescencia. En este método se basa en el hecho de que los aceites tienen la capacidad de reflejar una luz fluorescente al ser expuestas a la luz ultravioleta. Por lo general, al exponer una preparación de la emulsión, se podrá observar claramente si el aceite está en fase continua o en fase dispersa. En este método, la emulsión se expone bajo una luz ultravioleta y luego se observa bajo un microscopio. Este método se basa en el principio de que los aceites emiten fluorescencia continua cuando se exponen a una luz ultravioleta. Por lo tanto, si la emulsión muestra fluorescencia continua cuando se expone a la luz ultravioleta, es el tipo de agua en aceite. Pero si la muestra de fluorescencia es impredecible, la emulsión es del tipo aceite en agua. Un ejemplo de esto es que para hacer el aceite de oliva brillar, se necesita un láser de una luz ultravioleta. Este láser debe tener una longitud de onda específica para que así brille en un tono rojizo. Si se usa una longitud de onda más grande, el color de la fluorescencia va a ser anaranjado. ¿Esto en qué es importante? Es importante para saber la calidad del aceite y para que sea más fácil de comprender y que sea algo rápido para tomar esta prueba. Aquí en las imágenes se representa la luz ultravioleta y el aceite, y un ejemplo de cómo se podría ver al fluorecer el aceite. Bueno, aquí se presentan algunos ejemplos de emulsiones alimenticias, como lo es la mantequilla, la margarina, mayonesa, leche y nata. En estas emulsiones se presenta y pueden observar cuál es la fase dispersa y la fase dispersante en este caso. Normalmente en lo que son las emulsiones alimenticias se encuentran dos fases, una que es la fase acuosa, que consiste en la combinación o la mezcla de agua con azúcares, sales o sustancias orgánicas coloidales, y la otra es la fase oleosa, que en este caso sería el aceite, grasa, resinas y... Las características funcionales son principalmente las características que, o sea, lo principal de las emulsiones. Primero está que las emulsiones múltiples pueden ser utilizadas para encapsular diferentes ingredientes funcionales que tienen diversos alimentos o productos. Esto es más usado para los medicamentos y algunos alimentos, como ya mencioné anteriormente, el aceite de oliva, las aceitunas y el yogur. El color de algunas emulsiones depende del diámetro de las gotas que se vayan a añadir de agua o aceite. Esto es debido a que con diámetros de 0.05 a 0.1 milímetros se logra que la emulsión tome cierta opacidad. También las emulsiones requieren tener un tercer componente, que es un emulsificante. Esto es porque los emulsificantes logran dar estabilidad al disminuir la tensión que hay entre dos líquidos miscibles. El agua, como ya lo hemos estado mencionando mucho, es la fase dispersante más común, o sea, es la más utilizada. Y a pesar de que las emulsiones oleosas tengan cierta concentración de aceite pues, en su emulsión, cuando uno los consume nos da esa sensación aceitosa. Las propiedades físicas. Entre las propiedades físicas más importantes está su utilidad y el aspecto que estas ofrecen. Las propiedades que son más evidentes y que más importan son la facilidad de dilución, viscosidad, color, estabilidad y la forma en la que la emulsión se da en el lugar.
Algunos de los métodos que se emplean son el examen macroscópico, determinación de pH, determinación del signo de emulsión, agitación, entre otras más. Aquí se ven representadas algunas de ellas en las imágenes. Más sobre las propiedades físicas, profundizando en estas, es la distribución de la fase dispersa. Esta depende sobre el tamaño de las gotitas. En estas deben tener un diámetro de 0.25 micrómetros a 50 micrómetros, y en estas dependen factores como pueden ser el tratamiento de la mecánico de preparación, tipo y concentración del emulsionante y su tiempo de almacenamiento. Entre la distribución de las partículas en función de su tamaño están las siguientes formas, que son la dispersión de la luz, midiendo el tamaño de las partículas al microscopio, la fluctuación en gradientes en densidades, el contador Cloutier y la dispersión de luz. En el caso del contador de Cloutier, este es un instrumento que contiene unos orificios de tamaño conocido. Aquí, pero al final les mostraremos un video donde se puede ver más o menos representado y que quede mucho más claro. Bueno, la siguiente son las propiedades ópticas de las emulsiones. Esto se basa prácticamente de lo que es el tamaño de la partícula que se llega a formar al momento de la emulsión. Es más recomendable que las partículas que se lleguen a formar sean de 10 micrómetros, debido a que, pues, mientras más pequeños sean las partículas que se formen al momento de la emulsión, mayor estabilidad va a tener la emulsión. Entonces, también obteniendo lo que son las partículas más pequeñas, se puede garantizar la estabilidad y que no se esté formando lo que es la floculación o la coalescencia, y pues que estas no se tiendan a separarse totalmente. El color de las emulsiones depende mucho de lo que son las partículas también, pues, aunque también intervienen algunas características como propiedades como lo que es la temperatura y la concentración de cada fase que se esté utilizando para formar lo que es la emulsión. Interviene también lo que es la agitación, la fuerza con la que nosotros, al momento de combinar las dos fases, pues mientras más fuerte se agite la mezcla, pues va a ser menor el tamaño de las partículas. Y en cuanto a temperatura, pues también que lo que hace la temperatura es que puede que las partículas puedan estarse formando de manera más pequeña, y pues de esta forma se pueda obtener otro tipo de color de la emulsión. Bueno, y aquí, dependiendo del tamaño de la partícula, se va a empezar a obtener un diferente tipo de aspecto. Por ejemplo, en cuanto a la primera imagen, se forman lo que son los macroglóbulos, que es el aceite y agua. Entonces, el aspecto de la emulsión es que nosotros lo podemos diferenciar a simple vista. Podemos decir que es una mezcla heterogénea como tal. Y en cuanto las partículas son mayor a 1 micrómetro, pues ya pues, se obtiene otro tipo de color. Claro que también interviene el color de cada fase que se esté combinando, y pues se puede llegar a obtener una emulsión transparente. Pues como les mencionaba, mientras más pequeñas sean las partículas, toman otro tipo de color, y pues también lo que son el color de las fases son los que intervienen para el cambio de color, y básicamente se puede mantener una emulsión mientras más pequeñas sean las partículas. La reología se encarga de estudiar el flujo y la deformación de la materia que ha sido sometida a diversos tipos de fuerza. Las propiedades reológicas de una emulsión dependen del comportamiento reológico que sucede en la fase continua. El comportamiento reológico de las emulsiones depende de la viscosidad de la fase continua y la fase dispersa, de la concentración de la fase dispersa, de la formación y las características de la película en la interfase, del tipo de emulsión, si es acuoso, oleoacoso o múltiple, y de los efectos eléctricos que influyen sobre la viscosidad causados por partículas en suspensión cargadas. Estos son mejor conocidos como efectos electroviscosos.
La viscosidad de la fase continua. Bueno, inicialmente, ¿qué es la viscosidad? La viscosidad es una medida de resistencia a fluir que tiene un fluido y este depende de las características de la superficie de las partículas dispersas. La fase continua, como ya lo han mencionado anteriormente, es por lo general una fase acuosa y una o más fases dispersas que en general con macro y micropartículas de sólidos dispersos homogéneamente por toda la fase continua. Algunos ejemplos de la viscosidad o sustancias viscosas son la miel, el aceite, la pasta de dientes, champú, jarabes de farmacia y algunos elementos químicos como el mercurio. La viscosidad de las fases continuas resulta ser un parámetro de factor principal en el comportamiento de una emulsión. Al utilizar gomas es posible aumentar la viscosidad de la fase continua, así como la estabilidad de la emulsión. Al aumentar la viscosidad de la fase continua, se puede evitar la precipitación de algunas partículas, ya sean grandes y pesadas, debido a que con esto se incrementan las fuerzas ascendientes a las que están sometidas y de alguna otra manera llegan a formar dispersiones gruesas debido a este tamaño. Bueno, la viscosidad y la concentración de la fase dispersa. En este caso, como generalmente la fase dispersa suele ser el aceite, entonces, como ya lo mencionó mi compañera, lo que es la viscosidad, en el caso es que la viscosidad depende o es más como concepto de espesor a la fase dispersa, en qué tan en que esta sustancia pueda ser fluida y pueda sufrir deformaciones fácilmente y que pueda combinarse o distribuirse en otra sustancia, en otro líquido. La viscosidad de las emulsiones se miden utilizando un viscosímetro rotacional y si se tiene una baja concentración de la fase dispersa, los cambios en la viscosidad no son importantes. Sin embargo, si la concentración de la fase dispersa pues es alta, es que puede originar un fluido plástico. Se ha logrado obtener un máximo de 74% de fase dispersa en una emulsión de aceite con agua. Y bueno, para que se pueda formar una emulsión, se debe de superar lo que es la tensión interfacial, que generalmente se logra mediante lo que es la agitación. Cuando queremos combinar dos sustancias inmiscibles, pues al momento de realizar lo que es la agitación, pues es la única forma en que se rompe lo que es la tensión superficial de estas. Y bueno, el tipo de emulsión que se tiende a formar depende del balance de las propiedades hidrófilas hidrófobas, que en este caso la propiedad hidrófila sería la parte del agua y la hidrófoba sería del aceite. Y como lo pueden ver ahí, son diferentes tipos son una emulsión de agua con aceite y pues generalmente lo que es la fase continua en este caso es el agua. Y para mantenerla, lo que es una emulsión, es necesario que nosotros tengamos que añadir lo que es un agente tensoactivo. El agente tensoactivo lo que hace es que va a disminuir lo que es la tensión superficial que existe entre las dos fases entre la interfase de las dos fases de líquidos que se estén mezclando. En este caso, lo que es el agua y el aceite, como lo pueden ver en la imagen, pues en un cierto tiempo de reposo lo que va a pasar es que se van a separar totalmente. Pero si agregamos en este caso como agente tensoactivo lo que es jabón de loza y lo agitamos, la emulsión se puede mantener. Solamente de esta forma se mantienen las emulsiones, así como ocurren con otros elementos que se agrega otro agente tensoactivo, una tercera sustancia para que se pueda mantener lo que es la emulsión. Bueno, por último tenemos los cambios en la energía de Gibbs. Este cambio es más que nada un incremento que se da debido a que el área aumenta y la tensión interfacial también aumenta. Se puede presentar con la siguiente fórmula que se ve ahí. Primero, pues el incremento de la energía libre de Gibbs es igual a la tensión interfacial por el aumento de área. En estas emulsiones, al añadir un agente tensoactivo, hace que la tensión interfacial disminuya,
así como los requerimientos de energía para formular dicha emulsión. A continuación se les presentarán algunos videos para dejar más claro el tema. ¿Lo compartiste con todo y audio? No. Porque no se escucha. Fallas técnicas. Producción. ¿Se ve? Todavía no Se- sale. Ahí está ya. ¿En grande? No, en chiquito. ¿Otra vez? Sigue chiquito. ¿Ahora? Tampoco. Se quitó todo. ¿Habla? ¿No me sale? Pues a mí tampoco me sale nada. O sea, No. nada más las veo ustedes dos. A ver, habla. Ahí está. Ya, pero aparece en chiquito. ¿Ahora? Sigue apareciendo ¿Sigue? en chiquito. ¿Qué está pasando? Fallas técnicas. Disculpen, no se desesperen, el video va a estar súper padre y claro. ¿Lo ven? Sigue pero en chiquito. Pues ponlo así, en chiquito. Es que cierto sí se miraba en grande, pero es que como... Nada más aumenta el zoom y ya lo pones. 1, 2, 3. Se quitó. Probando. Ah, Listo. ya, ahora sí. ¿No se escucha? ¿No se escucha? Ay, no. ¿Lo compartiste con sonido? No, porque cuando me agarro ya se desactivó el sonido. Ah, pues ahí está. Ahí está. Voy a explicarle que estaba chiquito. Sale chiquito. ¿Ahora? Sigue chiquito. Es que se me guarda en grandote y me pone el chiquito. Pues solo aumenta el zoom y ya para que lo pongas. Ya sale grande. Falta verle el sonido. Ahí está ya. Hemos aprendido que las soluciones son la mezcla de dos o más sustancias en la misma fase. Se trata de un soluto que se disuelve en un disolvente. Sin embargo, existen ciertas sustancias que simplemente no quieren asociarse a otras.
como es el caso del aceite y el agua, que al unirlas forman dos capas diferenciadas. Esto se debe a que son sustancias inmiscibles entre ellas, o en otras palabras, no se mezclan. Aun mezclando con fuerza estos dos líquidos, resultaría imposible que se unieran entre sí. Pero analicemos el caso. Cuando agitamos el recipiente, las gotas de aceite se encuentran dentro del agua. Esto sería una emulsión. Pero, ¿qué creéis que pasaría si dejamos reposar la emulsión durante unos instantes? Dado que el agua y el aceite son inmiscibles, las gotas de aceite volverían a su capa original. Pero apliquemos esta teoría a la vida diaria. Las emulsiones más cotidianas son la leche, la mayonesa, el helado y la pintura. Estas emulsiones son en su mayoría gotitas de aceite en agua, aunque podemos encontrarnos la mezcla al revés, es decir, agua en aceite. Un ejemplo de esto es la margarina, las lociones o las cremas faciales. Pero volvamos al helado. El helado es la emulsión más popular, cuyos ingredientes principales son la leche o la crema, el azúcar, aromatizantes y colorantes. Entonces, ¿qué es lo que podría evitar que todos estos ingredientes se separen? Para ello, existen algunas sustancias llamadas emulgentes. En este caso, nuestro emulgente sería la yema de huevo, cuyo emulsionante activo es la lecitina. Poca lecitina haría que el helado se separara, y demasiada arruinaría su textura y su sabor. Pero poniéndonos un poco más técnicos, todos los emulsionantes tienen dos partes. Una cadena hidrofílica, amante del agua, y una cadena lipofílica, amante del aceite. Por lo tanto, cuando añadimos el emulgente, la parte hidrófila tenderá a juntarse con el agua y la parte lipófila con el aceite. Esto evitará la separación de las dos sustancias y, por lo tanto, estabilizará la emulsión. En resumen, una emulsión es la mezcla de dos sustancias inmiscibles, la una con la otra, y la única forma de estabilizar dicha mezcla es con emulgentes. En este es el que se menciona en la diapositiva sobre las propiedades físicas de la dispersión de las partículas. Las emulsiones de aceite y agua son prácticamente imposibles de lograr usando un agitador convencional. La solución se separará a los pocos segundos de desconectar la máquina. Sin embargo, el mezclador Silverson de alto citallamiento produce una emulsión estable casi instantáneamente con un tamaño de gota de 2 a 5 micras. Pueden obtenerse emulsiones más finas de hasta 0,5 micras, dependiendo de la formulación. Como se pudo observar, ahí están los hoyitos que se mencionaban en la descripción anterior. Fue todo, gracias por su atención.